acá estamos con otro nuevo video tutorial. ¿Qué tenemos acá? Semillas de fenogreco. Te las quiero mostrar. Es una legumbre. Pero lo que te quiero mostrar hoy es cómo hacer brotes de fenogreco. Y esto es muy fácil. Lo que vamos a hacer es poner una cantidad de semillas, aproximadamente la mitad de este vaso, y la vamos a lavar porque, bueno, obviamente tienen polvo y suciedad del ambiente, y la vamos a dejar en remojo por un día. Y después la vamos a poner en un lienzo y van a ver que van a germinar las semillas. Así que vamos a hacer el procedimiento de el llenado de el vaso. Bueno, hasta ahí más o menos. Ahí tenemos. Con esta cantidad de semillas de fenogreco van a ver la cantidad de brotes que salen. Acá tenemos agua y con esto vamos a lavar. Le vamos a incorporar el agua. Ahí está. Vemos que algunas van a flotar, pero eso no es nada malo, es porque todavía están secas. Y vamos a dejar que se remojen un poquito y después la vamos a enjuagar. Y acá con una espátula de madera le estoy dando una leve agitación, pero solamente para que suelte el aire y la suciedad que las semillas puedan llegar a tener. Una vez hecho esto, las vamos a colar y la vamos a dejar germinar. Como pueden ver, el agua quedó sucia por la suciedad de las semillas, y acá estas semillas que flotan las vamos a retirar. Bueno, y acá vemos que el agua quedó muy sucia, muy turbia, y eso es por la tierra que tenían pegadas las semillas. Y lo que vamos a hacer es colarla. Vamos a retirar nuestro frasco y vamos a colar nuestras semillas aquí en nuestro recipiente con este colador, y le vamos a dar otro lavado con agua filtrada. Acá fijémonos que ya le dimos un primer lavado y el agua quedó completamente turbia. Esto lo vamos a descartar y vamos a hacer otro lavado como el que hicimos recién. Ahí se me agocó un poquito, ahora lo sacamos. Ahora lo que vamos a hacer es otro lavado más, así que le vamos a incorporar agua filtrada. Ahí, fíjense. Siempre con cuchara de madera. Puede ser con un tenedor también, pero hay algunos que, bueno, son más conservacionistas. Ahí vemos que el agua se vuelve a enturbiar y lo vamos a volver a filtrar. Vamos a empezar a notar que las semillas empiezan a ocupar más volumen porque está absorbiendo agua y se están hinchando. Esto es buen indicio porque quiere decir que con el agua que está absorbiendo va a empezar a germinar. Acá vemos en el segundo lavado que el agua quedó turbia, y lo que vamos a hacer es proceder a filtrarlo nuevamente con nuestro colador. Ponemos acá y colamos otra vez. Y acá por último le vamos a dar un tercer lavado también con agua purificada, y este va a ser el último lavado, y ya lo vamos a dejar en remojo por 24 horas. Acá, como podemos ver, el agua ya en el tercer lavado está bastante limpia. Lo que vamos a hacer es filtrarla por última vez y ya le vamos a dejar agua por toda una noche para que ya empiece a germinar la semilla. Una vez hechos los 3 lavados de la semilla, lo que vamos a hacer es dejarlo por 24 horas con agua filtrada para que vaya absorbiendo el agua, y esto va a ayudar mucho a la germinación. Y van a ver cómo el volumen, si ya vieron que está subiendo un poco, mañana las semillas van a llegar a un nivel mucho más alto. Nos vemos en 24 horas.
Bueno, acá como podemos ver, después de 24 horas ya tenemos el vaso que rebalsa de tantas semillas. Ya absorbió toda el agua que le pusimos ayer. Acá tengo un recipiente con un lienzo que es de algodón. Y esto es lo que vamos a usar para filtrar nuestro fenogreco. Lo vamos a abrir, lo vamos a colocar bien en el medio y vamos a colocar nuestras semillas. El lienzo nos va a hacer de filtro. Fíjense cómo absorbió toda el agua. Y ahora acá tengo agua también de filtro como la que usamos ayer, y lo que vamos a hacer es remojar un poquito nomás, que se empapen. El recipiente está para no mojar toda la mesa, y así como está, lo que vamos a hacer es levantar nuestro lienzo para que comience a filtrar. Y vamos a ver, lo tomamos de las puntas y así como está lo colgamos en un lugar fresco, seco y oscuro, y vamos a ir mojando día en día, así como hicimos recién las semillas, y vamos a ver cómo los brotes se van a empezar a producir dentro de nuestro lienzo, y vamos a ver cómo concluimos. Calculamos que en 7 días terminamos con el proceso. Bueno, así es como lo tengo atado yo en la puerta de la cocina. Lo voy a sacar, ya pasó un día después de la última vez que lo mojamos y ya tiene que haber algunos brotes. Y lo vamos a sacar, lo vamos a mostrar y vamos a ver si ya tenemos que volver a remojar. Creo que sí, porque el trapo está bastante seco. De eso tenga bastante cuidado, y si hace calor lo tienen que mojar bastante más. Vamos a abrir el lienzo. Oh, sí, vemos que ahí está dando buenos resultados. Ahí fíjense que ya tenemos algunas semillas brotadas. Vamos a hidratar nuevamente con agua de filtro. Y acá tengo el vaso y vamos a hidratar como hicimos ayer. Y lo vamos a volver a colgar. Así que nuevamente vamos a cerrar el lienzo de esta manera y lo vamos a colgar. Dejamos escurrir el agua sobrante en nuestro recipiente. Bueno, muy bien, acá estamos en el comienzo del 4.º día de los brotes. Vamos a abrir, vamos a ver si esto está progresando. Una de las cositas que les quería decir es que las raíces, como ven acá, se empiezan a agarrar en el lienzo. Lo que podemos hacer es, a ver, vamos a verlos primero. Oh, mira esto. Ahí se nota bien todos los brotes, mira. Acordate la cantidad de semillas que pusimos al principio. Y para que no se peguen, lo que vamos a hacer es moverlos para que se desprendan. Y le vamos a agregar un poco de agua más, como hicimos ayer. En la mano lo siento un poco húmedo, todavía eso está bueno. Y lo vamos a volver a colgar y nos vemos en el día de mañana. Esto lo remojamos así, que el lienzo se empape bien. Volvemos a tapar rápidamente y lo volvemos a colgar. Bueno, hoy comenzamos el día 5, un poquito más tarde. Tuve mucho trabajo, está oscureciendo, está nublado y hizo mucho calor. 34 grados la temperatura actual, y eso es peligroso para nuestros brotes. Así que lo vamos a hacer es remojar nuevamente como hicimos en el día de ayer. Uy, mira cómo está esto. Mira cómo creció. Prometo que me lavé las manos, Recién me acabo de lavar las manos. Vamos a remojar y a volver a colgar. Mira cómo están estos brotes.
Esto se puede consumir así como está, pero vamos a esperar un poco más para tenerlos en su máximo rendimiento. Y ahí está, remojamos, dejamos que se humecte bien, cerramos el lienzo y volvemos a colgarlo. Y nos vemos mañana. Día 6. Bueno, todo va bien, sigue creciendo. Ya casi que lo tenemos, Yo diría que si ya en el día 7 lo quieren consumir, esto está ya casi listo. Lo pueden hacer un poco más. Pero en Buenos Aires hace calor, 31 grados, mucha humedad y esto se puede echar a perder. En este caso no, pero no me quiero arriesgar mucho. Vamos a agregarle el agua, como hicimos ayer. Voy a probar alguno. Ahorrar este poquito de esta acá. Mirá, brotes. Está muy bueno. Lo voy a volver a cerrar, lo voy a volver a colgar. Lo dejo remojar un poquito para que el lienzo se humecte en el agua. Y lo colgamos y nos vemos mañana, que creo que sería el último día. Por lo menos para mi gusto, pero vamos a ver. Día 7. Acá lo que tenemos ya son los brotes supuestamente finalizados. Vamos a ver, como ven, aumentó muchísimo de volumen. El trapo se oxida un poco, pero eso no le tenemos que dar importancia. Así que esté humedecido. El brote tenemos para varias porciones acá, mirá. Recuerden que teníamos esta cantidad de semillas que teníamos al principio y pudimos llegar a producir toda esta cantidad de brotes. Lo podemos dejar algunos días más, pero siempre teniendo cuidado de que no se nos pasen, porque a veces se puede llegar a juntar moho o algunos hongos indeseables. Bueno, espero que les haya gustado este método para hacer brotes de fenogreco. Nos vemos en el próximo tutorial de recetas raras.